en su palabra en 1 Corintios capítulo 1, verso 9, dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén, queridos hermanos? Entonces, hermanos, nosotros hemos sido llamados a la comunión, dice hermanos, con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Es decir, que nosotros somos una familia en Cristo, hermanos. Y así debemos nosotros seguir esos 5 pasos para constituir la comunión, queridos hermanos. Bien, hermanos, ahora justamente también vamos a dar lugar a nuestro querido pastor Eliseo Huanca, que nos va a compartir, nos va a traer el alimento espiritual para nuestras vidas, con el tema, hermanos, creados para ser como Cristo, hermanos. Voy a dar lugar a nuestro pastor Eliseo. Adelante, pastor. Bien, queridos hermanos, doy gloria al Señor de que Él nos mantiene aún con vida, nos da la salud y en especial nos da este tiempo para poder escuchar su palabra, tanto mi persona, primeramente. Doy gracias a Dios porque nos está enseñando a que convivamos como familia. En primer lugar, nos enseñó a amarlo, a conocerlo. Y a eso nosotros lo llamamos adoración. Amén. Y en segundo lugar, mis queridos hermanos, el Señor nos enseñó a saber integrarnos a la familia del Señor, a la comunidad del Señor, amando a nuestro prójimo y llevándonos bien en la familia del Señor. Y a eso lo llama comunión, mis queridos hermanos. Voy a permitirme decirle, hermano Quique, por favor, me permita compartir mi pantalla. Pastor, puede compartir, está habilitado. Ok, gracias. ¿Lo pueden ver, mis queridos hermanos? Aló. Hola. No sé si ya pueden verlo, hermanos. No. Hola. Aún no, pastor, aún no. Todavía no. Creo que está cargando, pastor. Ahora sí ya. Ahora sí. Sí, pastor. Ya lo pueden ver. Gloria al Señor. Bien, mis queridos hermanos. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hoy estamos comenzando una nueva semana con un otro propósito, mis queridos hermanos. Bien decía nuestro hermano César, hoy debemos conocer todos sus hijos cuál es el nuevo propósito con que Dios nos tiene a sus hijos para esta semana que empieza. Voy a pedirles que abran sus Biblias en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 29. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 29. Y este es el texto del mensaje de hoy día, que es titulado Fuimos creados para ser como Cristo. Doy lectura a la palabra del Señor de la siguiente manera. Romanos 8:29 dice así: desde el mismo principio, Dios decidió que los que se acercaran a Él fueran como su Hijo. Desde el mismo principio, Dios decidió que los que se acercaran a Él, y Él sabía quiénes habrían de acercarse a su persona, fueran como su Hijo, para que Él fuera el mayor entre muchos hermanos. Gloria al Señor. Vamos a
entregar este tiempo al Señor, esta palabra. Para ello vamos a hacer una breve oración. Bendito Padre amoroso, Padre celestial, Señor de la gloria, te exaltamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Tú que eres el único Dios merecedor de toda gloria y honra, a ti, tus hijos, Señor, nos acercamos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo, para agradecerte, Señor, todo lo que tú has hecho, todo lo que tú estás haciendo y todo lo que tú aún harás, Señor, por la vida de cada uno de tus hijos, de la familia El Buen Pastor. Gracias, bendito Dios, porque hasta el día de hoy estamos seguros, ninguno de nosotros hemos sido desamparados, sino más al contrario, hemos seguido viendo tu gloria a través de nuestras vidas, dándonos el pan de cada día, Señor. Gracias, papito lindo. Así también nos has estado guardando de toda acechanza, Señor, del enemigo. Gracias, papito amado. Por ello, en este momento ahora, permítenos escudriñar tu palabra. Y, Señor, pedirte que tú puedas darnos, Señor, el entendimiento, darnos la sabiduría, Señor, que viene de tu Espíritu Santo, para que, Señor, empezando de mi persona, todos podamos nutrirnos, todos podamos alimentarnos espiritualmente y comprender correctamente cuál es tu tercer propósito con el cual tú nos pusiste acá en la tierra, Señor. Entrego este tiempo, entrego la vida de cada uno de mis hermanos quienes se han unido a esta reunión, y por aquellos también que no lo han podido hacer, oramos para que tu Espíritu Santo siempre esté ahí, aconsejándoles, exhortándoles, Señor, redarguyendo sus vidas. Y bendecimos, Señor, la vida de cada uno de los miembros de esta querida iglesia. Así, Señor, damos inicio a esta prédica en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, la palabra decía en Romanos 8:29 que desde el mismo principio Dios nos había decidido que nosotros nos acercáramos a Él para que fuéramos como su Hijo. Y esto es importante, queridos hermanos, que subrayemos esta palabra que dice, fuéramos como su Hijo. ¿Y cómo fue nuestro Señor Jesucristo en este mundo? Esa es la meta a alcanzar para ti y para mí. Bien habíamos comprendido en los anteriores dos propósitos que nosotros estamos temporalmente en esta tierra. Estamos de paso, nos estamos entrenando para ir a gozar eternamente allá al lugar donde nos corresponde estar, libres de todo mal, libres de toda enfermedad. Esa es la tierra que nos corresponde como hijos de Dios. Y hoy el Señor quiere enseñarnos en esta mañana ¿para qué fuimos creados? Pues fuimos creados para ser como su Hijo Jesús. Hoy nuestro Dios quiere que aprendamos el tercer propósito para nuestras vidas, por medio de la cual vamos a poder desarrollar nuestro carácter, que pensemos como Él, que hagamos o procedamos como Él, que seamos consagrados, que
sintamos como Él sentía. Y ese es el tercer plan divino por el cual nos puso en este planeta, para que seamos como Jesús. Recuérdalo, para que seamos como Jesús. Efesios 4:15 nos enseña la palabra. En Efesios capítulo 4:15 dice: más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Quisiéramos entender correctamente lo que nos dice la palabra del Señor. Creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, y nuestra cabeza es Cristo Jesús, la cabeza de la iglesia. Entonces, mis queridos hermanos, la iglesia del Señor había sido llamado para que crezcamos espiritualmente hasta la altura de Jesucristo. ¿Qué significa crecer? Es ir aumentando poco a poco nuestro tamaño hasta conseguir la altura que deseamos, hasta llegar a ser como Cristo. Dios quiere que maduremos y nos desarrollemos. Ahora bien, esto es un proceso. No puede suceder de la noche a la mañana. A este proceso se lo conoce como discipulado. Dura toda la vida aprender del Señor. ¿Acaso no dice Filipenses 1:6 que quien comenzó la buena obra, Él lo va a terminar, esa es su obra, aún sea que cuando el día que tenga que venir Él lo va a culminar en nuestras vidas y nos va a llevar hechos perfectos a su gloria eterna. Entonces, por eso decimos que dura toda nuestra vida ser discípulos del Señor. No podemos rendirnos a medio camino en el primer intento de decir, no puedo ser como Cristo, sino debemos de ser perseverantes. Quien persevere hasta el fin, obtendrá la vida eterna, la corona de vida, dice su palabra. Hoy veremos cómo Dios nos ayuda a crecer espiritualmente. Para ello Dios utiliza 3 formas o maneras para desarrollarnos espiritualmente. Entonces, ¿de qué 3 maneras Dios nos ayuda a ser como Cristo? ¿De qué 3 formas Dios nos ayuda a ser como su Hijo Jesucristo? Uno, Dios usa los problemas para enseñarnos a confiar en Él. Quisiéramos guardarnos en el corazón esto. Dios usa tus problemas para enseñarte a confiar en Él. Y espiritualmente hablando, problemas es igual a pruebas. Esa es la palabra que manejamos en la congregación. Pruebas. Dios tiene que permitir algunas situaciones en nuestra vida para que nos esforcemos y a través de ellas
crezcamos. A estas situaciones se los llama problemas o pruebas. Mire lo que dice el libro de Romanos, capítulo 5, versículos 3 y 4. Dice, también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, y la entereza de carácter produce esperanza. Gloria al Señor. También en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. ¿Y qué es perseverancia? Es tener firmeza y constancia. Y dice que a la vez la perseverancia produce entereza de carácter. ¿Qué tiene que producir entonces en nosotros? Esa cualidad de afrontar con serenidad y fortaleza las situaciones adversas a nuestra vida. Y por último, la entereza de carácter produce esperanza. Mientras estemos en el mundo, tendremos problemas. Solo en el cielo se habrá acabado nuestros problemas y dolencias. ¿Acaso eso no será estupendo, mis queridos hermanos? ¿Acaso es lo que no deseamos? Que se acabe por fin todas las adversidades, todo lo que padecemos en esta tierra. Todos los problemas tienen un propósito, y es hacernos más como Jesucristo, forjar nuestro carácter en nuestras vidas. Jesús pasó por muchos sufrimientos y pruebas en su vida, pero lo peor fue la noche en que fue crucificado. Iba a cargar con mi pecado. Iba a cargar con el pecado del mundo. Tu pecado, padeciendo una horrible muerte por crucifixión. Marcos capítulo 14, versículos 32 al 34 dice: disculpen, queridos hermanos. Fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Y comenzó a sentir temor y tristeza. Está la angustia que me invade, que me siento morir, decía Jesús. Quédense aquí y vigilen. Marcos capítulo 14, 32 al 34. Por medio de ese problema, en medio de su aflicción, él pudo confiar en Dios al decir, en Marcos 14, 36, veamos: pero en medio de ese su problema, Jesús, en medio de su aflicción, él pudo confiar en Dios, diciendo en Marcos 14, 36, Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú.
si vamos a ser como Jesús, esto es lo primero que deberemos aprender. Es decirle a Dios que no nos gusta lo que pasamos, pero decirle, Dios, líbrame de esto. Oh Dios, sé que tú puedes librarme de esto. Pero hágase tu voluntad en mi vida. Ese es el primer punto. Si hemos de ser como Jesucristo, primero debemos aprender a confiar en Dios completamente. Confiar en Dios completamente, aun cuando la situación nos parezca horrible. Es más, tal vez sintamos que nos estamos cayendo, deshaciéndonos a pedazos. Es fácil confiar en Dios cuando todo en la vida sale bien. Pero escucha, la verdadera prueba de fe es cuando todo va de mal en peor. Por lo tanto, la próxima vez que tengas problemas y pienses, ¿por qué me pasa esto? Pues ya sabes, porque Dios te está enseñando a confiar en Él. Entonces, ¿de qué tres maneras Dios nos ayuda a ser como Cristo? Ya hemos aprendido que Dios usa los problemas o las dificultades que te vienen para enseñarte a confiar en Él. Veamos la segunda. Dios nos recuerda nuestra recompensa. Veamos 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. Y dice la palabra del Señor, entiende y escucha bien. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Es decir, que lo que padecemos hoy en día, lo que tú padeces hoy en día, ahora eso es pasajero. Pero en el cielo se nos recompensará por nuestro carácter, por habernos ocupado en nuestro carácter, por procurar ser como Jesús todos los días de nuestra vida. Ahí en el cielo se nos recompensará. Además, Dios permite las tentaciones para enseñarnos a obedecer. Dios permite que tú y yo seamos tentados para que aprendamos esta buena lección de saber obedecerle. Recordamos que Jesús fue tentado por el mismo diablo. Mateo capítulo 4, versículo 1. Mateo capítulo 4, versículo 1 dice así. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Ahí podemos ver cómo el diablo mismo se encargó de tentar al Hijo de Dios.
y lo sometió a tentación. Entonces tú y yo también enfrentaremos, pues entonces, tentaciones en esta vida. Pero recuerda que no es pecado ser tentado, porque Jesús nunca pecó y fue tentado. Quiero hacer recuerdo de las palabras que decía Martín Lutero, hablando al propósito de la tentación. Decía: usted no puede impedir que los pájaros vuelen por encima de su cabeza, pero sí puede impedir que hagan un nido en sus pelos. También debemos recordar, queridos hermanos, que todos somos tentados de la misma manera. El diablo quiere hacernos sentir que nuestra tentación es única y peor de todos los demás. No somos un caso singular. Tu tentación es igual a la de cualquier otro. Y es solo Dios quien puede ayudarnos a vencer estas tentaciones. Se puede decir que la tentación es un escalón más que nos acerca a ser más como Jesucristo. Es un peldaño más que nos acerca a ser como Jesús. Amén. Fíjense cómo Jesús enfrentó a la tentación en Mateo 4:10. Mateo 4:10 dice: cuando Jesús estaba siendo tentado por el mismo diablo, Jesús le dijo: vete, Satanás. Le dijo Jesús, porque escrito está: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Gloria a Dios. Entonces, la tentación siempre procura probar si amamos a Dios más que a la tentación. Cuando nos tentamos con el dinero, cuando te tientas con el dinero, ¿qué amas más en tu vida? ¿A Dios o al dinero? O cuando es una relación no conveniente en nuestras vidas, ¿a quién amo más en mi vida? ¿A esa persona o a Dios? Obedece, elige decir sí a Dios. Es por amor, no es una obligación. Jesús dijo que si lo amábamos, obedeceríamos sus mandamientos. Pero ¿cómo podemos superar la tentación? Dos cosas. ¿Cómo podemos superar la tentación? Primero, concentrarnos en tener buenos pensamientos. No permitir que los malos pensamientos lleguen a nuestro ser. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice la palabra del Señor. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo. Es así como debemos concentrarnos en tener buenos pensamientos, mis queridos hermanos. Considerando bien todo lo que es verdadero,
pensando en todo lo que es respetable y haciendo todo lo que es justo. Y en segundo lugar, de cómo podemos superar la tentación, aparte de tener buenos pensamientos, es que busquemos un compañero espiritual. Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 y 10 dice así. El libro de Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 y 10 dice de esta manera. Es mejor que tengas un amigo a que estés completamente solo. Si caes, tu amigo puede ayudarte. Pero si caes sin tener un amigo cercano, estás realmente en problemas. Gloria a Dios. Entonces hace bien tener amigos espirituales. Un amigo que nos ayude a levantarnos en nuestros tiempos difíciles, en que nos sentimos derrumbarnos por completo. Entonces ese nuestro amigo podrá ayudarnos. Y en tercer lugar, de qué tres maneras Dios nos ayuda a ser como Cristo. Vamos a decir que Dios usa el mal que nos hacen otras personas para enseñarnos a perdonar. Entonces, habíamos dicho primero que Dios nos enseña, que usa nuestros problemas para confiar en Él. En segundo lugar, Dios nos recuerda nuestra recompensa. Y ahora en tercer lugar, Dios usa el mal que nos hacen para enseñarnos a perdonar. ¿Qué son estos males? Son situaciones diseñadas por otras personas con el fin de dañarnos o lastimarnos. Por eso dice la Biblia, Señor, perdónalos, perdónanos el mal que hemos hecho. Cuando decía la oración, Jesús, Señor, perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. Jesucristo mismo tuvo que soportar el abuso espantoso de las personas presentes. Veamos Mateo capítulo 27, versículos 39 al 44, donde veremos las cosas que tuvo que pasar y soportar nuestro amado Jesucristo. Dice Mateo 27, versículos 39 al 44. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra Jesús. Más adelante dice, de la misma manera, se burlaban de él los ancianos. Así también lo insultaban los ladrones, los bandidos que estaban crucificados juntamente con él. Pero Jesús dijo, ¿qué es lo que dijo Jesús aún atravesando estas situaciones? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso lo vemos en Lucas capítulo 23, versículo 34. Jesús dijo, Padre, perdónalos
porque no saben lo que hacen. Entonces lo que Jesús hizo, ¿qué hizo? Fue responder al mal con el bien. Ahora, si vamos a crecer espiritualmente, queridos hermanos, y ser como Jesucristo, tendremos que aprender lo mismo. Entonces, aprendamos a perdonar como Dios perdonó. Recordemos que Dios nos ha perdonado a nosotros primeramente. Y Efesios 4:32 dice, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. O como José cuando fue traicionado por sus hermanos. Sin embargo, confió en Dios todo el tiempo. Nunca perdió ese espíritu perdonador. Aún pasaron muchos años en la vida de José cuando fue vendido a Egipto. Pero él nunca había perdido ese espíritu perdonador. Y cuando se presentó el momento, él pudo perdonar a sus hermanos. Eso es madurez espiritual. Cuando Dios usa los problemas para enseñarnos a confiar. Y Dios permite la tentación para enseñarnos a obedecer. Y Dios usa el hacen para enseñarnos a perdonar. Voy a pedirles que oremos en este día. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar. Padre Santo, Dios bendito, Dios de la gloria. Bendito seas tú. No hay otro Dios fuera de ti, Señor, quien merezca ser alabado. Por eso permítenos alabarte, glorificarte, sobre todo agradecerte por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos que lo importante es el carácter y ser como tu Hijo Jesús. Amado Dios, permítenos crecer en carácter. Gracias por enviarnos a nuestro ejemplo, Jesús. Quiero ser como Él en mi manera de pensar, en mi manera de sentir y en mi proceder. Te pido nos des las fuerzas para tomar decisiones correctas y aprendamos a perdonar a quien nos haga mal, así como tú perdonaste nuestros pecados. Si tú eres nuevo y aún no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador y Señor, dile, Jesús, no podré vivir como tú si no te conozco. Por ello quiero conocerte, que vengas a reinar en mi vida y perdones mis pecados. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendita sea la palabra del Señor, queridos hermanos. Esta semana empezamos con este nuevo propósito del discipulado, llegar a ser como Jesucristo. Esa es nuestra meta personal de cada uno de nosotros. Yo los animo en el nombre del Señor
que no nos cansemos en nuestro intento de llegar a ser como Jesús. Si fracasamos una vez, levantémonos y digamos, Señor, yo en la segunda oportunidad voy a vencer haciendo las cosas que tú hacías en este mundo. Dios me los bendiga, queridos hermanos de la congregación El Buen Pastor. Es una alegría vernos domingo tras domingo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos a continuar con nuestro programa, querido hermano César. Adelante, mi querido hermano. Amén, pastor. Gracias, pastor, por traernos la palabra del Señor, quien Dios ha utilizado sus labios, su boca, para que nos pueda difundir la palabra, que es importante para nuestra alma, para el crecimiento espiritual. Y es verdad lo que usted dice, que nosotros debemos ser, nosotros hemos sido creados para ser como Cristo, imitar cómo el Señor vivía, cómo el Señor estaba, nos enseñó, es un modelo para nosotros. Y nosotros, claro está que nosotros como cristianos, nosotros debemos seguir sus pisadas. Dice que Él es nuestro maestro y nosotros somos sus discípulos. Debemos seguir las pisadas del maestro. Sé que en algunos momentos es difícil, a veces es complicado, pero el Señor dice, el que lleva mi yugo es fácil de seguir, me dice. Es decir, que nosotros cuando estemos con el Señor, en comunión con nuestro Dios, el Señor sabe librar a los piadosos de tentación, dice también su palabra, hermanos. Entonces, sigamos adelante, animándonos unos a otros a perseverar en este camino, como lo decía el pastor Eliseo. El que persevera hasta el final, ese será salvo, dice la palabra. Entonces, sigamos, hermanos, sigamos a seguir las pisadas del Maestro y sigamos como Cristo era, hermanos. Amén. Bien, hermanos. Ahora quisiéramos, hermanos, escuchar algunos testimonios. Quizá algunos hermanos tienen algo que decirnos o contarnos, la cual, hermanos, estamos en esta campaña de 40 días con propósitos. Tal vez alguien nos pueda compartir un testimonio de los grupos pequeños, puede ser también de este tiempo que hemos estado en cuarentena. Quisiéramos tal vez oírlos. El anterior domingo había anunciado el pastor Eliseo que sería bueno que podamos darnos testimonios de algunos hermanos de nuestra congregación. Entonces, quisiéramos dar lugar también a algunos hermanos, por favor, hermanos. ¿Alguien tiene algún testimonio, hermanos? Si hay algún hermano que tenga que compartir algún testimonio, bienvenido en este día, hermano. Tiene el tiempo para poder compartir su testimonio. ¿Alguien de los que nos escuchan? Y si no, pasáramos también a los anuncios. ¿Nadie, hermanos? Vamos, hermanos, no sean tímidos. Vamos, podamos compartir, hermanos, tal vez algo que están viviendo en esos grupos pequeños o en esta campaña de 40 días. ¿Cómo están viviendo, hermanos? Quisiéramos escuchar, ¿no? Bueno, tal vez no hay por el momento, pero los animo, hermanos, ¿no? Para que puedan también ustedes preparar un testimonio o contarnos, hermanos. Queremos también nosotros saber como familia, cómo están, orar también, ¿no? Por ahí hay algunos hermanos que están en una situación muy difícil, hermanos. Quisiéramos también saber de esta manera, por este medio, para poder también nosotros como hermanos en Cristo ayudarnos unos a otros también, hermanos. Entonces, para la siguiente, quisiera animarles, hermanos, que, bueno, pierdan el temor y de que compartan también por este medio con nosotros, que somos su familia, queridos hermanos. Para la próxima, hermanos, algunos testimonios, oír y escuchar de todos los que nos conectamos, hermanos. Amén. Bueno, hermanos, entonces, en vista de que no hay ningún testimonio, hermanos,
Vamos a pasar a los anuncios, hermanos, ¿no? Yo creo que pasamos a los anuncios. Y, hermanos, les quiero compartir un anuncio muy importante, hermanos. Eh, el pastor Helios, bueno, el distrito, ¿no? En sí, el distrito ha mandado unos panfletos, unas propagandas de una campaña, queridos hermanos, de una campaña solidaria, hermanos. Ayer justamente el pastor Helio mandó al grupo del Buen Pastor. Se trata de esta campaña solidaria para una ayuda a nuestra hermana Geraldine Quispe, que es una hermana miembro de la iglesia, de una de las iglesias del Alto, de la iglesia Germán Butz. Sí, de la iglesia Germán Butz. Su papá es el pastor Edwin Quispe. Entonces, hermanos, ella tiene 19 años, indica, hermano, es jovencita, tiene un problema, le han detectado una enfermedad muy grave, hermanos, que es la enfermedad del lupus. Es una enfermedad incurable, hermanos, es algo muy triste, lamentablemente, hermanos. Entonces, también se informa en este mensaje que esa hermana Geraldine nació con un solo riñón y por eso también se complicó. Entonces, queridos hermanos, si estamos hablando hace un momento de comunidad, de unidad en familia, hermanos, apelo a sus buenos corazones, queridos hermanos, porque esta campaña se trata de eso, hermanos, en colaborar a nuestra hermana Geraldine, que la hermana está muy delicada de salud y necesita un análisis, pero que no se lleva aquí en nuestro país, sino en Argentina, y tiene un costo de 10.000 bolivianos el costo, arriba de los 10.000 bolivianos. Entonces, hermanos, es un monto alto, hermanos, y no sabemos si su familia está en unos momentos también de crisis económica, más aún con esta pandemia, hermanos, es demasiado difícil la situación de esa familia, hermanos. Pero también ellos están confiados de que tienen una familia grande, quien es la iglesia, hermanos. Entonces es por eso que Pastor Edwin Quispe ha pedido esa ayuda al distrito y el distrito está mandando a todas las iglesias esta campaña solidaria, hermanos. Y por favor, hermanos, quisiéramos, hermanos, apoyar a esta nuestra hermana Geraldine, aunque no lo conozcamos, personalmente yo no la conozco, pero hermanos, debemos ser unos buenos samaritanos, queridos hermanos. Debemos ser unos buenos samaritanos y todo lo que aprendemos debemos actuar, queridos hermanos, porque el Señor nos manda que nos amemos unos a otros. Entonces, de esa manera podemos amar con un granito de arena, hermanos. Un granito de arena, hermanos, va a acumular y va a hacer mucho, va a ayudar mucho, hermanos. Entonces, les animo, hermanos, que apoyemos número uno, en oración para nuestra hermana, en oración, que la oración sabemos que tiene poder, la oración. Entonces, apoyemos por la hermana Geraldine Quispe en nuestras oraciones para que nuestra hermana pueda alcanzar la sanidad en su voluntad de Dios. Y también económicamente también, hermanos, los que podamos, y apelo a sus buenos corazones, hermanos, económicamente, podamos aportar con un granito de arena, hermanos, aunque lo que usted siente en su corazón, aunque sea de un peso en un peso, 5 pesos, 10 bolivianos, 50 pesos, hermanos, va a llegar al objetivo de los 10.000 bolivianos, hermanos. Entonces, por favor, les rogaría, hermanos, que le ayudemos a esa hermana, ¿no? Hermanos, nadie está libre en esta vida, cualquiera podemos pasar por esta situación. Les animo a que, hermanos, podamos sembrar esa semilla de amor para que luego podamos cosechar también de la misma manera, queridos hermanos. Amén. Entonces, la cuenta del banco es en el Banco Sol. El pastor Helio mandó este panfleto en el grupo del Buen Pastor, pero de todas maneras voy a mandar a todos los grupos de jóvenes casados, jóvenes, a todos los grupos que estamos conformando esta iglesia, el Buen Pastor, para que ustedes puedan ver, ahí está el número de cuenta. Y hermanos, podamos ayudar, hermanos, con lo que podamos, hermanos, ¿no? Entonces, bueno, ahora si no, también no va a colaborar con económicamente, entonces oremos, hermanos, eso también va a ayudar bastante, queridos hermanos. Entonces, hermanos, hagamos ese esfuerzo, nos uniremos en esa parte para colaborar a nuestra hermana Geraldine Quispe, que es una jovencita de 19 años, es una joven que tiene por vivir muchos años más de vida adelante, hermanos, pero que se haga su voluntad de Dios. Él tiene la última palabra, Él tiene la decisión, pero nosotros como hermanos en Cristo ayudaremos con lo que podemos, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, Dios les bendiga. Ese es el anuncio principal, como se diría, hermanos, para esta campaña solidaria. Entonces, hermanos, yo creo que ya estamos culminando. La siguiente semana, por favor, les animo a que podamos dar algunos testimonios.
Y hermanos, también todos los días el pastor Eliseo nos está mandando muy tempranito los devocionales, hermanos, para cual escuchemos, ¿no? En el momento de despertar nos escuchamos y es corto, hermanos, no nos quita mucho tiempo, entonces les animo a que podamos escuchar los devocionales para que estemos al día en esta campaña de 40 días con propósito. Entonces, hermanos, dicho esto, por favor, no se pierdan los devocionales y al siguiente domingo nos estaremos viendo nuevamente en nuestra próxima reunión, hermanos, ya con otro tema, hermanos. Amén. Entonces, he dicho esto, hermano, no sé si alguno pastor o alguien, me estoy olvidando de algún anuncio, tal vez, podemos añadir a esto, hermanos. Amén. Gracias, querido hermano César. Pero también tenemos un pedido de oración que quisiera que al momento de cerrar con una oración final podamos también orar. Está nuestro hermano Marcelo pidiendo por la salud de su hijita Keila. Así que todos hagamos unánimes la oración para que Dios restaure la salud de Keila Vera. Bueno, la niña. Amén. Entonces, queridos hermanos, quisiéramos, antes de culminar nuestra reunión, podamos orar por esa vida en especial. Y voy a pasar a mi esposa, tiene también algo que decir. Ya con eso, después nuestro hermano César estaría culminando con una oración, no olvidando orar por esas personas. Gloria a Dios. Bien, buenos días, hermanos, hermanas, les saludo con la paz del Señor. También, ¿no? Quiero agradecer a los papás que nos están colaborando, ¿no? Haciendo la reproducción del video para los niños. Estamos enviando los domingos, estamos enviando el video de la escuela dominical. Estamos aprendiendo también los niños los propósitos de Dios para nuestras vidas. Anterior semana estábamos con el propósito número 1, hoy enviar el propósito número 2. Entonces, por favor, hermanos, hermanas, estén atentos. Se va a enviar el video con el propósito número 2. Háganlo ver, por favor, préstenle el celular al niño, a su hija o a su hijo, 20 minutos a lo mucho, ¿no? Entonces, que ellos también puedan tener la palabra del Señor en sus vidas. Y podamos compartir también, ¿no? Con otros hermanos para que puedan ver sus hijos. Solamente eso, Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén. Adelante, querido hermano César. Gracias, pastora. Gracias, hermano. Bien, entonces, hermanos, ya hemos escuchado los anuncios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar todos juntos, unánimes, para pedir por esas vidas, hermanos, ¿no? Por la vida de la hermana Geraldine y también por la vida de nuestra hermana, nuestra hermanita niña, ¿no? Keila Vera, que es la hija del hermano Marcelo, quien se encuentra también delicada de salud. Dios nos va a dar esa respuesta y la oración tiene poder, y así que oremos con fe, hermanos. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a decir, Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, nos acercamos, Señor, a tu presencia, Señor eterno, para darte la gloria, la honra, el poder, Señor, es tuyo para ti, Dios eterno, por los siglos de los siglos, eterno Dios. Sabemos que tú eres un Dios grande, Dios bueno, Dios grande en misericordia, Señor amado. Dios eterno, te pedimos, Señor, te rogamos, te suplicamos por las vidas, Señor, quienes están pasando en estos momentos, Señor, tan difícil, Señor, con una enfermedad, Señor. Nuestra hermana Geraldine Pispe, quien está delicada de salud por una enfermedad que le han detectado el lupus. Señor amado, Dios eterno, ten piedad, ten misericordia de esa vida. Te pedimos, Señor, que puedas, Señor, restaurarle a ella, Señor, a su familia, quien está angustiado, Señor. Dios eterno, hágase tu voluntad en esa familia, hágase tu voluntad, Señor, en esa persona, en esa jovencita, Señor. Quien, Señor, solamente tú sabes, Señor eterno, pero te pedimos, Señor, que puedas consolar a su familia, restaurar a esa persona, Señor eterno. Te pedimos por esa persona, Señor, que pueda lograrse llegar a ese objetivo para poder procesar su análisis, Señor eterno. Dios amado, también te pedimos, Señor, por la hermanita, Señor, Keila Vargas, Keila Vera, Señor, quien es la hija de nuestro hermano Marcelo, Señor, Marcelo Vera. Tienes una niña, Señor, Dios eterno. Tú dices, venid a mí los niños, no se lo impidan, dices tú, Señor. Tú amas a los niños, Señor. Y te entregamos esa vida de ese angelito, Señor, que está en tus manos, Señor. Y tú puedas, Señor, sanarla, Señor, restaurar su salud, Dios eterno, Señor. Por esa vida, por esa niña que se siente mal en este momento, Señor.
Señor, ponemos en tus manos, te consagramos esa vida, Señor, para que Sí, pueda Señor. estar nuevamente sanita, Señor eterno. También a sus papás, a Marcelo, a Maggie, Señor, quienes tal vez están preocupados, pero Señor, tenemos fe porque tenemos a un Dios vivo, a un Dios poderoso y a un Dios que sana, Señor, que eres tú, mi Dios eterno. Gracias, Señor eterno, te pedimos por esas vidas. También oramos por nuestros pastores, por nuestros hermanos, por los líderes, por los jóvenes, por las hermanas, por los niños de nuestra iglesia, el buen pastor, Dios eterno. Gracias, Señor, porque sabemos que está, Señor, esta campaña, Señor, está haciendo tu voluntad, Dios eterno, para que dé fruto, mi Dios eterno, al final. Señor amado, gracias por el día que nos has bendecido, gracias por los alimentos, gracias por este momento de reunión, porque hemos hablado tu palabra, que hemos escuchado tu palabra, Señor, que debemos ser como tú, Señor amado. Oh bendito Dios, gracias, Señor, por estos momentos, gracias por la vida de cada uno de nosotros y te pedimos, Señor, que puedas derramar tus bendiciones, Señor, en tu voluntad. Gracias, bendito Dios. Alabado sea tu nombre, Señor, por siempre. Gracias, Señor. Oramos todos juntos, la familia, el buen pastor. Ahora, Señor, te entregamos nuestras vidas durante este día y durante esta semana, Señor, en todo lo que vamos a hacer, en todo lo que nos vamos a desempeñar, pero que sea tu voluntad, siempre contigo, caminando juntos, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, oramos y el pueblo del buen pastor dice, amén. 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 Que la bendición, la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y familia del Señor, del buen pastor. Dios los bendiga. Bendiciones. Amén. Bendiciones, bendiciones a todos, pastores. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Nos vemos. Bendiciones, hermanos. Hermano César, chao, hermanos. Hasta la próxima. David, ¿cómo estás, David? Nos vemos. Van a ver sus... ¿Quién es el chao? Chao, chao, chao.